como todos, muy interesante, y vamos a estar hablando del poder de las aguas, porque nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de elementos, es un Dios de gloria, y hoy vamos a estar hablando acerca del poder que hay en las aguas para cada uno de nosotros. Poder para bendición, poder para crecer, poder para dar vida. Y bueno, una de las características, vamos a empezar hablando acerca de las características del agua. Una de las características es que reflejan la luz. Y sabemos quién es la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Las aguas reflejan la luz. Las aguas tienen ondas sonoras por las cuales viaja el sonido. Nuestro cuerpo está compuesto por más del 75% de agua. Por eso cuando tú y yo alabamos al Señor y adoramos, todos nuestros sentidos y todas nuestras emociones se ponen ante el Padre, porque toda esa adoración y esa alabanza penetra en nuestro cuerpo, que es más del 75% de agua, y empieza a vibrar. Yo no sé si a ti te pase, pero cuando estamos en la adoración y en la alabanza, hay algo que vibra dentro de nosotros, y es que Dios creó la adoración para que tú y yo estuviéramos adorándole y alabándole. Y te digo que nuestro destino profético, el tuyo y el mío, será pasar la eternidad adorando al Padre. Así que Él nos diseñó con esta característica preciosa de que nuestro cuerpo vibre al sonido de la trompeta, al sonido del teclado, al sonido de la batería, al sonido de una voz que está alabando y que está adorando a nuestro Dios. El 83% de nuestro cerebro está compuesto por agua. ¿Quieres pensar claramente? Tómate un par de vasos de agua. El Señor nos diseñó en un medio acuoso porque Él tenía un propósito claro y definido para cada uno de nosotros. El agua colabora con el proceso digestivo, colabora con la circulación de nuestra sangre, colabora con la respiración que nosotros tenemos, permite la transportación de nutrientes a través de nuestra sangre. El agua nos proporciona minerales indispensables para la vida. Interviene también en la contracción de los músculos, en los tejidos, en nuestra elasticidad. Si a veces te sientes acartonado, toma agua. Si de repente te sientes con sueño, toma agua. Interviene también en el buen funcionamiento del cerebro y de cada uno de nuestros nervios. Es que a mí no se me graba nada, pues a lo mejor te falta agua. Proporciona minerales esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. El agua participa en la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo. Dios nos creó de agua. Dios nos formó, dice el libro de Génesis número 1, que nos formó del barro. ¿Qué es barro? Tierra combinada con agua. Dios nos formó del agua. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada? Ese bebé está feliz dentro de un medio acuoso. Ese bebé no necesita esforzarse para nada, respira y se alimenta dentro de un vientre lleno de líquido amniótico, un medio acuoso. La vida se generó en el agua. Podemos ver en el libro de Génesis, ¿verdad? Lo vamos a profundizar más adelante, pero para que tú me entiendas, hay un científico llamado Masaru Emoto que hizo una serie de experimentos con el agua, y él se dio cuenta que al congelar las partículas, estas tomaban cierta forma dependiendo de si el agua estaba o no contaminada. Tú podrás ver el cristal hermoso. Este cristal se formó de una partícula de agua pura, y del otro lado tú podrás ver una partícula de agua con un pequeño, muy pequeño porcentaje de contaminante. Tenemos agua limpia y tenemos agua sucia, y en lo espiritual es igual.
El agua es un elemento fundamental. Dice 2 de Pedro 3:5, esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua. Fuimos formados del agua, y si tú revisas ciencia, biología, verás que la vida se formó en el agua. El agua tiene poder delegado de parte de Dios para formar vida. El agua es un elemento que Dios formó para que pudiéramos fluir y para que pudiéramos vivir. ¿Qué pasó con la tierra en los tiempos de Noé? Lo que Dios utilizó para purificar la tierra fue el agua por medio del diluvio. Él pudo lanzar fuego que cayera del cielo y con eso purificar, porque el fuego tiene poder delegado de parte de Dios para purificar. Sin embargo, Él lanzó agua, el agua que iba a purificar la tierra del pecado sin acabar con la vida. Porque dice la palabra que cuando bajaron las aguas, la vegetación siguió, no se destruyó. Esta vegetación pudo continuar, pero vemos que la tierra fue purificada por medio del agua. Y en lo espiritual, ¿qué representa? El agua representa el Espíritu Santo. El agua representa el mover al Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y representa también la palabra de Dios. El agua representa la doctrina, lo que tú y yo aprendemos cada vez que abrimos la Biblia, lo que Dios habla en nuestro corazón cada vez que tú y yo escudriñamos las Escrituras. Eso es el agua en lo espiritual, y hay una guerra por estas aguas que es la palabra. Fíjate muy bien, dice Éxodo 2, del 16 al 17. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas. Estas 7 hijas representan a las 7 iglesias del Apocalipsis. Este paréntesis lo pongo yo para explicarte. Las cuales fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. ¿Quiénes las echaron? Los pastores. ¿Quiénes no las dejaron tomar esa agua? Los pastores. Entonces Moisés significa sacado de las aguas, el gran libertador del pueblo de Israel. Su nombre significa sacado de las aguas. Vinieron, se levantó y las defendió y se llevó a sus ovejas. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Había hambre y sed por la palabra de Dios. Las aguas simbolizan la palabra de Dios. Las aguas simbolizan la doctrina. Lo que Dios nos dice que debe de ser nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Y en eso vinieron los pastores. A ti te va a sonar impactante, créeme que yo de verdad cuando lo leí, vinieron y las echaron. Pastores no permitiendo el fluir del agua dentro de las personas que tienen sed. ¿Qué significa esto? Pastores que no te dejan avanzar, pastores que no te dejan ir más allá en la palabra, pastores que si tú preguntas se sienten ofendidos y te reprenden, pastores que no vayas a ningún otro lado que no sea este, pastores que no nos dejan avanzar, pastores que cuando tú les dices que quieres ir a otro congreso, no, ¿cómo crees? Nada más lo de la casa. Pastores que están apartando a la gente que tiene sed de la sana y santa doctrina de Dios. Y dice, entonces Moisés significa sacado de las aguas, se levantó. ¿Quién es Moisés? El libertador. Moisés es figura de Cristo. Se levantó y las defendió. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Los pastores que no queremos que la gente avance y la gente que va por la vida levantando doctrinas diferentes a la palabra de Dios. Gente que se agarra de un versículo para transgiversar la palabra y hacer una denominación diferente.
gente que no escudriña la Biblia y de un pensamiento se agarra para formar un nuevo movimiento. Gente que de repente dice, no, haz lo que quieras porque estamos bajo la gracia y no te predican del pecado. Gente que no agarra la Biblia, esto sí, esto no, porque esto suena fuerte, no se vayan a ir, esto sí porque nos conviene, esto sí porque suena suavecito. Gente que empieza a clasificar la porción de agua que le va a dar al pueblo. Quiero que te fijes bien, dice, fueron a sacar agua para llenar las pilas. Ellas querían llenarse de esa agua, símbolo del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos derecho a anhelar ser saciados por parte de Dios. Tú y yo tenemos esa obligación y ese derecho de anhelar en nuestro corazón querer más de Dios, querer más del Espíritu Santo, querer más del fluir profético. ¿Qué pasa con esa gente que dice, no, aquí nada más el profeta de la casa? Cuando la Biblia dice que todos podemos profetizar. Dice la palabra, anhelen los dones mejores, pero sobre todo que profeticen, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y la iglesia somos todos en el cuerpo de Cristo. Entonces, ellas querían llenar sus pilas. Llena tus pilas. Llénate del poder del Espíritu Santo. Otra versión dice las vasijas. Llena tu vasija, no te conformes, ve a la Biblia, ve a la presencia de Dios. Si hay algo que no entiendas, pregunta, acércate a la presencia, pregúntale a Dios y dile, Señor, lléname más, porque ese es tu derecho como hijo de Dios. Ese es tu derecho, tener todo lo que tu padre tiene. Tú en la casa de tu padre te sientas en el sillón que quieres, vas y te acuestas a la cama, abres el refrigerador porque eres hijo. No nos comportemos como sirvientes, no nos comportemos como invitados. Somos hijos y tenemos derecho a clamar por más del Espíritu Santo. Fíjate muy bien lo que dice Ezequiel 3:17. Si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú, pastora, ministro, no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá. O sea, el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. Pero fíjate muy bien lo que dice, y yo te pediré cuentas a ti por no haberme enseñado. Hay iglesias, hay ministerios que dicen, no, palabra de fe. Y está muy bien la palabra de fe, pero Dios también habla del pecado. Dios también habla de que hay un infierno. A Jesús le preocupaba mucho hablarle a la gente de la Gaena, del Seol, del Hades, del infierno. A Jesús le preocupaba decirle a la gente, si tú no te alineas con el Padre, te vas a perder. A Jesús le preocupaba decirle a la gente que la paga del pecado es muerte. A Jesús le preocupaba decirle a la gente que no tenían que ser religiosos, que tenían que tener una relación personal con Dios. Hay gente que de repente, yo he estado ahí en ministerios que dicen, no profetizamos cosas feas. Aquí queremos que la gente salga animada. Eso es del Antiguo Testamento, perdón, pero si Dios habla, tú no eres quien para callar. Si Dios exhorta, tú no eres quien para callarte. Si Dios dice rojo, tú y yo no somos nadie para decir rosita. Tú y yo tenemos la obligación de hablarle a la gente la palabra de verdad que está escrita. Tú y yo tenemos la obligación de hablar las verdades del reino. Dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Así que no tengas miedo de hablar lo que dice la palabra en amor, con amor, pero la verdad del reino. Porque dice la palabra, el impío morirá y yo les pediré cuentas a esos pastores. Dios nos va a pedir cuentas de no decirle a nuestros hijos que están mal.
Dios nos va a pedir cuentas, de no decirle a la gente que su pecado la va a llevar al infierno, que ahorita viene Dios y le pide cuentas. Dios nos va a tomar cuentas a nosotros si alguien se pierde por falta de conocimiento de la palabra. Dice la Biblia en el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos que saber que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios sana, que Dios libera, que Dios restaura, pero que también Dios es un Dios que va a pedirnos cuentas. Que Dios es un Dios que dice la palabra, estarán dos acostados, uno será arrebatado y el otro se quedará a la gran tribulación. Y esto ya no se enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar. A la gente no le gusta salir confrontada. A la gente no le gusta darse cuenta de que hay cosas que tiene que cambiar. A la gente no le gusta ponerse a cuentas. A la gente le gusta vivir como vive y sentirse contenta. Nos gusta la liberación que nos da el Señor, pero no nos gusta la confrontación, no nos gusta la exhortación, no nos gusta enderezar nuestro camino. Por eso dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y se aparta. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay pastores que no quieren que tú crezcas. Porque hay pastores que no quieren que tú estudies más. Porque a mayor conocimiento, mayor entendimiento. Y a mayor entendimiento, mayor libertad. Cuando tú te enteras que tú también puedes escuchar a Dios y ser su voz profética, entonces a lo mejor yo ya no voy a ser la mera mera. Y eso es mentalidad pequeña. Tú y yo tenemos que ir por más de Dios y tenemos que enseñarle a la gente lo que dice la palabra y no solamente el pedacito que nos acomoda. Porque fíjate bien lo que dice Hechos 10:47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Fíjate lo que dice. ¿Acaso alguien te puede negar que tú tengas lo mismo que yo? ¿Acaso alguien te puede negar que crezcas en el Espíritu Santo como estoy creciendo yo? ¿Acaso alguien te puede quitar tu bendición como estoy siendo bendecido yo? Fíjate lo que dice la palabra. ¿Alguien puede negar el agua? Es increíble que alguien pueda tenerte racionado. Un cuerpo con agua racionada no funciona. Tú puedes vivir muchísimos días sin alimento, pero sin agua, en 3 días te mueres. 3 días que estuvo Cristo en el centro de la tierra después de que fue crucificado. 3 días que estuvo Jonás adentro del gran pez. 3 días que tú en lo físico mueres sin agua. 3 días que en lo espiritual, sin estar conectado a la fuente, tú te desconectas. Tú empiezas, ay, me dio flojera ir hoy no tuve tiempo de orar, hoy no hubo tiempo para leer la Biblia. Y yo te aseguro que en base a la palabra, en 3 días, tú ya te enfriaste. Yo te aseguro que si pasan 3 días, ya te va a costar muchísimo trabajo retomar. 3 días es lo que dice la palabra. ¿Quién podrá decirnos que no bebamos de esa fuente de agua viva que es Jesús? ¿Quién nos puede racionar nuestra conexión con el Padre? ¿Quién nos puede decir que eso no es suficiente o no es total para cada uno de nosotros? Vamos a ver Deuteronomio 32:2. ¿Alguien lo tendrá por ahí en su celular? Deuteronomio 32:2 habla acerca de la lluvia. Hay una canción hermosa que dice haz llover, haz llover. Y cuando decimos haz llover, estamos diciendo que venga tu misericordia, que venga tu amor, que venga tu Espíritu Santo a la tierra, que venga tu reestructura, que venga tu misericordia. Dice la palabra, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi palabra. Está hablando Dios, como la lluvia mi palabra, mi doctrina, lo que yo le quiero hablar a tu vida, caerá como lluvia sobre ti.
Y dice, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Necesitamos el rocío de la mañana para que todo se mantenga verde aún en el invierno. Necesitamos el rocío de agua fresca que viene de parte de Dios para mantenernos. Necesitamos estar conectados a la fuente de manera permanente. Pero fíjate lo que dice la palabra. Goteará como la lluvia mi doctrina y como el rocío mi palabra. La palabra del Señor no dejará de ser. Dice la Biblia que ni una tilde ni una coma, toda la ley se va a cumplir. Tú y yo debemos caminar en esa palabra. ¿Qué pasa cuando leemos la Biblia? Mira, hay gente que no quiere leer la Biblia porque dice, yo una vez escuché a una mujer que me decía, es que yo sé que yo tengo una vida incorrecta y si leo la Biblia es lo primerito que me va a saltar. Es que la Biblia te va a confrontar, pero para exhortarte, para salvación y nunca para vergüenza. Dice Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Qué quiere decir? Con la palabra de Dios vas a ser confrontado. Con la palabra de Dios vas a ver la realidad de tu vida. Con la palabra de Dios te vas a dar cuenta que no estás tan bien como siempre has pensado que estás. Con la palabra de Dios te vas a dar cuenta que hay un nivel mayor de gloria esperándote a ti y que no lo sabías. Con la palabra de Dios te das cuenta que hay puertas de bendición que se abren a favor tuyo y de tu casa y que tú no sabías. Con la palabra de Dios se va a reflejar tu rostro, de que eres hijo, de que eres hija de Dios, de que cuando en tu espejo natural tú ves vergüenza, tú ves pecado, tú ves tus defectos y tus problemas, cuando tú vas y te pones ante el agua que es la palabra de Dios y la sana doctrina, tú puedes ver que has sido lavado con la sangre de Cristo. Tú puedes ver que eres una persona digna porque Dios te ha hecho digno y que hay un sinfín de promesas esperando por ti. Por eso el agua de la palabra refleja tu rostro y en el corazón se refleja quién eres tú. Es necesario caminar con una identidad correcta de parte de Dios. Es necesario caminar con esa hambre y esa sed de reflejarnos cada vez más en la palabra y en la presencia del Padre. Esa agua es vital. Dios permitió que no pudiéramos vivir sin agua para que en lo espiritual pudiéramos entender que no podemos vivir sin Dios. Para que en lo espiritual pudiéramos entender que no podemos vivir desconectados de Cristo. Dice en Salmo 63:1, temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. ¿Te das cuenta? Anhelo verte porque en esta tierra donde no hay agua, yo anhelo ver tu gloria por medio de tus aguas. El salmista lo que está diciendo es, yo anhelo tu salvación porque en medio de mis problemas y en medio de mis inseguridades y en medio de la falta de confianza y en medio de todo lo que yo he vivido, yo sé y reconozco que necesito a Cristo. Yo sé y reconozco que necesito un mover de Dios en mi vida. Yo sé y reconozco que en medio de todo lo que yo he hecho mal, hoy está abierta la opción de tomar el estandarte del Señor y caminar en lo que Él tiene para mí. Porque dice la palabra que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. A veces tú dices, yo no puedo. Yo no puedo cambiar mi forma de ser. Yo me quiero levantar, pero no puedo. Yo quisiera pensar diferente, pero no puedo. Yo quisiera olvidarme de los errores que he cometido, pero no puedo. Yo quisiera hacer las cosas diferente, pero no puedo. Y yo te tengo una gran noticia, el alfarero es Él, no tú. Lo único que Dios necesita es nuestra autorización. Lo único que Él necesita es que le digamos, Señor, transfórmame porque yo no puedo. Él es el alfarero que nos da forma y nosotros somos el barro. ¿Y el barro de qué está hecho? De tierra y de agua.
tú y yo tenemos impregnada en cada una de nuestras moléculas la representación del Espíritu Santo. Porque si el agua es la representación del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo, y en cada una de nuestras moléculas hay agua, esta es la manera en la que Dios dijo: es que tú me necesitas, porque sin mí vas a estar en tierra seca y te vas a morir. No hay nada peor que estar muerto en vida. No hay nada peor que no tener anhelos. No hay nada peor que ya no tener sueños, que vivir anclados en el pasado. Es que yo ya cometí tal error, ya ni modo. Cuando tienes una vida por delante, es necesario que tú y yo nos alineemos a la palabra de verdad. Es necesario que tú y yo le digamos a Dios: Señor, perdóname. No he podido todo este tiempo y sin ti yo sé que no voy a poder. Moldéame tú, porque Él es el alfarero y nosotros el barro. Y una de las características del barro es que el barro no se puede moldear a sí mismo. No se puede moldear a sí mismo. Número uno. Número dos, el alfarero puede deshacer el barro y hacer una figura hermosa cuantas veces quiera él. ¿Alguna vez has sentido que la llevas y de repente otra vez para atrás? No te preocupes, porque el alfarero puede deshacer el barro y volver a hacer algo precioso una y otra vez. Y número tres, la vasija de barro no queda lista para ser utilizada si primero no es pasada por el fuego. Forzosamente el barro debe pasar por el fuego de la prueba, el fuego de la tribulación, el fuego del desierto, el fuego del proceso. No hay manera de ser un utensilio de honra si no hemos pasado por ese fuego. Dice Salmo 143, 6. A ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Hay otra versión que dice: mi alma te anhela como la tierra seca al agua. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido tierra seca? ¿Cuántas veces sentimos que nos paramos por pararnos, que vamos a trabajar porque tenemos que hacemos la comida porque no queda de otra, pero no hay motivación, no hay un anhelo, no hay un propósito? Aquí dice: mi alma te anhela como tierra seca al agua. En la tierra seca no produce nada. Hoy Dios nos está diciendo que con el fluir de sus aguas, tú y yo podemos fructificar y tú y yo podemos florecer. Las flores más hermosas son las que se dan en medio del desierto. ¿Cuál es tu desierto? Porque Dios te puede hacer florecer en medio de la peor temporada de tu vida. Dice la palabra en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? El agua santifica, el agua purifica, el agua lava. ¿Pero por qué purifica? ¿Por qué santifica y por qué lava? Dice: por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué va a purificar tu corazón? La palabra de Dios. Yo le he dicho a la gente: ¿por qué haces esto? La palabra dice esto, otro. No sabía. Pues como así siempre le hemos hecho. Mi abuela sí le hacía, mi mamá sí le hacía, yo así aprendí. Y cuando le decimos: mira lo que dice Dios acerca de lo que tú estás haciendo, la gente se sorprende. Y cuando ven que es la palabra de Dios, ellos pueden rectificar y pueden tomar un camino muy diferente. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. La iglesia somos tú y yo, y Dios nos quiere ver gloriosos. Dios nos quiere ver purificados, nos quiere ver santificados, nos quiere ver levantados por medio de su palabra. Hay mucha gente que ofrece muchos cursos de coaching. ¿Cómo hacerle para ser una mejor persona? ¿Cómo hacerle para dejar el pasado atrás? ¿Cómo hacerle para dejar de sufrir? Cuando la Biblia nos está diciendo que el agua viva de Cristo es la que nos va a purificar, la que nos va a limpiar, la que nos va a santificar, porque Él vino a ser una iglesia gloriosa. Dios, cuando te ve a ti, ve a una persona gloriosa. Dice la palabra que nuestros cuerpos serán glorificados.
Tú y yo tenemos un destino profético de gloria. Por eso vino Cristo para decirnos, alíñense. Por eso vino Cristo para decirnos, obedezcan la palabra. Porque mira, tú y yo muchas veces sabemos que estamos mal, pero está de moda. Está de moda que todo el mundo se acueste con todo el mundo, cuando la palabra dice que eso es camino al infierno. Está muy de moda esas canciones de guardar rencor, me la hizo, me la paga, cuando la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Está muy de moda decir tantas cosas contrarias a la Biblia. Es necesario que tú y yo seamos levantados y seamos lavados por medio de la palabra de Dios. Por eso yo te invito y yo te animo a que busques más, a que vayas más profundo en la palabra, a que vengas y preguntes, y si no sabemos lo investigamos juntos, pero tenemos que crecer, tenemos que bañarnos en esos ríos de agua viva que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque dice la palabra en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El agua que yo le daré, el agua del Espíritu Santo, el agua de la palabra de Dios. ¿Quieres dejar de tener sed? Ven a beber del agua que Jesús te ofrece. Dice, pero el que beba de esta agua que soy yo. Y ahí está hablando Jesucristo de Él mismo. Camina con Cristo. Obedece a Cristo. Conéctate a la fuente de agua viva. Ven y déjale tus problemas al Señor. Dice la palabra, dejad ante mí vuestras cargas, que yo les haré descansar. Hay gente que me ha dicho, yo ya me cansé. La misma situación de siempre, trabajo y trabajo y tengo lo mismo, a veces hasta menos. Ya me cansé de esforzarme y no ver resultados, ya me cansé de la vida que tengo, ya me cansé de los mismos problemas de siempre con esta persona. Dice la palabra, poned ante mí vuestras cargas porque yo les voy a hacer descansar. Y el agua es tan importante que dice la palabra en Lucas 16:23, es la historia de Lázaro, que murió, fue al infierno y le dijo, Padre Abraham, trae un poco de agua, mójate los dedos y ponle en mi lengua porque tengo mucha sed. Este es el tiempo, dice la palabra, que mientras hay vida hay esperanza. ¿Qué le contestó el Padre? Tu tiempo se acabó. Ya no es posible, mientras hay vida hay esperanza. Tú tienes esperanza, tienes vida para decir, Padre, dame de esa agua de beber porque no quiero seguir viviendo como vivo. Quiero ser una persona más plena de lo que ya soy, más feliz de lo que ya soy, más exitosa de lo que ya soy. Señor, yo quiero conocerte más profundamente. Me choca sentir lo que siento, me choca ver las cosas como las veo. Padre, dame de esa agua. Porque aquí dice Lázaro que él pedía que se mojara los dedos para darle un poco y ni siquiera eso le fue concedido. Imagínate si alguien que estaba en las llamas del infierno pedía que le dieran un poquito de agua embarrada en los dedos. Jesús a ti y a mí nos está diciendo que nos sumerjamos en su presencia. Jesús a ti y a mí nos está diciendo que correrán y correrán ríos de agua viva dentro de nosotros. Jesús nos está dando todo y lo único que tenemos tú y yo que hacer es decirle, sí Señor, yo quiero de ese vaso que tú tienes para mí, yo quiero de ese río que tú tienes para mí, yo quiero de esa salvación que tú ya ganaste para mí. Y te voy a decir una cosa, ¿quieres caminar en lo sobrenatural? Camina sobre las aguas. Cuando Jesús caminó sobre las aguas fue el evento más sobrenatural. Y tú dirás, pero Jesús era Dios. Cuando Pedro le creyó al Señor y caminó sobre las aguas, fue el evento más sobrenatural que cualquier ser humano ha vivido en la tierra. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? En finanzas sobrenaturales, en salud sobrenatural. Camina sobre las aguas del Espíritu Santo, porque Dios te va a levantar sin importar tu condición. Dice la palabra en Apocalipsis, fíjate bien, Dios habla de las aguas desde Génesis 1:1. Sigue hablando de las aguas a lo largo de toda la Biblia y en Apocalipsis no puede faltar.
Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Esta es la promesa que tiene el Padre para ti y para mí. Lo que tú estés sufriendo ahorita no es eterno. Dice la palabra, porque esta leve tribulación es temporal. Lo que tú estés viviendo es temporal. Mira, yo veía a este hombre, no recuerdo su nombre, Nayubik, algo así, que no tiene brazos y no tiene piernas. Y él decía, a mí me impactó lo que él dijo, ¿cuánto tiempo voy a vivir en esta tierra mutilado? ¿50 años? ¿60 años? ¿70 años? No, ponle 80 años. Esto que estoy viviendo yo ahorita no se compara con una eternidad con Cristo. Una eternidad donde el Dios de toda la tierra me ha prometido que yo voy a poder correr, que yo voy a ser sano, que yo voy a tener un cuerpo glorificado. Dios me ha prometido una eternidad donde no voy a llorar, donde no voy a sufrir, donde no voy a padecer. Así que lo que tú estés viviendo no es eterno y no se compara con la gloria venidera que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Dios ha prometido llevarte de la mano. No estás solo en tu caminar con el Señor. No estás solo en tu búsqueda de ese río de agua viva que tú necesitas para tu vida. No estás solo en ese peregrinar, porque hay gente que dice, a mí me espanta. A mí me espanta cuando de repente se caen, y a mí me espanta cuando empiezan a orar en lenguas, quién sabe qué dicen, se ven bien raros. A mí me espanta cuando la gente empieza a ser liberada. Dice la palabra, cuando cruces las aguas, yo voy a estar contigo. Así que no tengas miedo de encerrarte en tu cuarto y clamar a Dios, porque lo que se manifieste y lo que haya viene de parte del Padre, y Él va a estar ahí contigo. Esa es una promesa. Fíjate lo que dice el libro de Amós 9:6. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. El Señor llama a las aguas del mar y las derrama. Ese es el tamaño de Dios que tú y yo tenemos. Fíjate muy bien, Génesis 21:14. ¿Qué pasó cuando Agar se fue? Cuando Agar dijo, ya no puedo más, Sara me trata muy mal. Dice, se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó el pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y el agua en el odre se acabó. Ella iba caminando e iba avanzando mientras tenía agua, pero fíjate lo que pasó cuando el agua se acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. ¿Quién de nosotros en su sano juicio sabe que su hijo se está muriendo y va y lo avienta? Que para no verlo cómo se moría. Cuando tú y yo no tenemos el agua del Espíritu Santo en nosotros, cometemos tonterías, caemos en desesperación, caemos en depresión, tomamos malas decisiones, no amamos correctamente ni siquiera a nuestros propios hijos. Cuando tú y yo dejamos de tener esa agua de Dios en nosotros, tú y yo perdemos por completo la visión. Dice, y ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Pero ¿qué crees? Que en medio de su desesperación y de su mala decisión y de su corazón atormentado, dice, y alzó su voz y lloró. Y esto tiene que ver con Jeremías 33:3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasó inmediatamente después? Se le apareció el ángel del Señor diciéndole, ¿qué estás haciendo aquí? Te regresas. Y le puso pozo de agua enfrente. En medio de nuestra desesperación, clamemos al Señor porque Él está ahí.
En medio de las tonterías que hemos cometido que parecen impensables, clamemos al Señor porque Él está ahí. En medio de la peor situación de nuestra vida, clamemos al Señor porque Él está ahí. Estas son aguas de confrontación. Dice la palabra en Éxodo 15:22. Fíjate muy bien, ¿tú sabías por qué Dios hizo caminar a su pueblo en un mar? ¿Habiendo tanta tierra? Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el centro de la tierra? 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto después de Egipto? 3 días. Muy bien. Y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Qué significa? Hay aguas buenas y hay aguas amargas. Hay aguas que vienen del Espíritu Santo y hay aguas que están contaminadas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés. Cuando tú estás bebiendo un agua contaminada, la gente murmura. Cuando tú y yo bebemos agua contaminada, la gente se queja. Cuando tú y yo bebemos agua contaminada, viene la desesperación. El agua contaminada es la doctrina adulterada. Es cuando no te enseñan la palabra como debe de ser. Es cuando no te hablan del propósito de Dios para tu vida. Es cuando tú no entiendes el poder del Espíritu Santo en ti, porque te hacen creer que eso es para unos cuantos iluminados y tú estás como más abajito. Esa es un agua contaminada. ¿Por qué pasaron a través del agua? Y me voy a adelantar un poco, te quiero poner la imagen. No hay imagen. ¿Por qué pasaron a través del agua? Porque Dios los tenía que bautizar. Dios tenía que bautizar al pueblo de Israel. Por eso pasaron por el agua. La Biblia te dice que Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Eso es lo que se interpreta, pero los teólogos en base a la evidencia se han dado cuenta que Moisés levantó la vara y la gente iba caminando adentro del mar y le iba llegando el agua hacia arriba y la gente seguía avanzando en fe. La gente seguía caminando y seguía caminando. Entonces cuando les llegó el agua y les cubrió la cabeza y ellos seguían caminando creyéndole a Dios, avanzaban y avanzaban creyéndole a Dios con los niños pequeños, se los subían en los hombros y a ellos ya les llegaba el agua, fue cuando se abrió el mar. El mar de tu vida no se va a abrir si no le crees a Dios. El mar de tu vida no va a desplegar un milagro de parte de Dios si tú no caminas en fe. No se va a desplegar si no caminas en obediencia, porque el pueblo pudo decir, no, ¿cómo crees? Nos vamos por acá o nos vamos por allá, pero ¿cómo crees que vamos a avanzar? Sin embargo, cuando Moisés dijo, dice el Señor que vamos a atravesar, y ellos avanzaban creyéndole a Dios, aunque el agua ya les tapaba la cabeza, fue cuando se abrió el mar, porque Dios quería bautizarlos. Porque dice la palabra que todo lo que no nace del agua y del Espíritu no es. Dios bautizó a su pueblo en las aguas, por eso los hizo pasar por el mar. Dios es un Dios que nos quiere hacer caminar en lo sobrenatural. Números 21:11. Los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al desierto de Sin en el mes primero. Estamos hablando del mes de Nisan, o sea, la mitad de marzo y abril. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había
agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo contendió contra Moisés y habló diciendo: ojalá nos hubiéramos muerto, esta versión dice: hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron. Ojalá nos hubiéramos muerto. No estar en el agua del Espíritu Santo te lleva a quejarte, te lleva a murmurar, te lleva a deprimirte, te lleva a no ver el propósito de Dios en tu vida y te lleva a querer la muerte. ¿Cómo tiene que estar una persona para quererse morir? Pues ellos dijeron que ojalá se hubieran muerto con los hermanos que habían dejado atrás, por falta de agua. Cuando te falta el agua del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, no puedes avanzar. Cuando te falta el agua de la palabra y del Espíritu, todo es depresión. Dice la palabra: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Siempre va a haber gente que quiera pagar lo que hay en ti. Siempre va a haber gente que te diga que estás loco. Siempre va a haber gente que te diga que si vas con el grupo es más rápido. Siempre va a haber gente que te diga: aleluya, gloria a Dios, eso hasta crees, no sé por qué piensas en eso. Siempre va a haber alguien que quiera secar tu pozo. Pero dice la palabra que los hijos abrieron más. Tú eres responsable de abrir tus propios pozos. Tú eres el responsable de buscar la presencia de Dios. Tú eres el responsable de querer ir más allá en la palabra. Tú eres el responsable de sumergirte en el Espíritu Santo. Porque dice la palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Es nuestra responsabilidad ir a tocar esa puerta y decirle: Jesús, entra y bautízame, lávame, santifícame, levántame, consuélame. Es nuestra responsabilidad. Génesis 26:20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Pastores peleándose. Es que ¿por qué se fueron a tal iglesia? Pues a lo mejor porque en la tuya no la atendías. Es que ¿por qué andan buscando en tal lado? Porque a lo mejor tú no les enseñas. Es que ¿por qué se están yendo con tal? Pues porque a lo mejor tú no les dejas servir y no les dejas levantarse. Pastores peleándose por esos pozos de agua, diciendo: el agua es nuestra. Pastores peleándose porque alguien tuvo una revelación e inmediatamente atacarle, porque como a mí no me suena, lo que a mí no me suena yo lo critico. Gente que como no ha podido orar en lenguas, mejor dice que eso no existe y que los que lo hacen están locos. Y se van a denominaciones que aún siendo cristianas dicen lo mismo. Pastores peleándose por el agua. El agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y dice la palabra: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Tú eres el responsable de abrir tus pozos. Tú eres el responsable de estar en la presencia. Dice la palabra en Jueces 7:4, y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí los probaré. Dios es el que te prueba, no el hombre. El hombre puede decir que tú no sirves, pero el que ve tu corazón es el Señor. Y dice: y será que de quien yo te diga, ese irá contigo. Pero todo aquel a quien yo te diga, este no irá, no irá. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían que bajar. Estaba abajo el pozo y ellos tenían que bajar a la presencia. Y Dios era el que decía: él me está adorando correctamente, ese va. Ese se ve grande y fuerte, pero ese no tiene una buena actitud en su corazón, ese se queda. Dios está diciendo: yo seré quien decida quién va. Yo seré quien diga quién te acompaña a la guerra, porque yo veo la adoración y la posición del corazón. Cuando tú alabas y te sumerges en las aguas, el Padre te está viendo. Hay gente que dice: ¿cómo me sumerjo en las aguas? Alaba a Dios, adora a Dios. Métete a tu cuarto, enciérrate y empieza a clamar al Padre. ¿Cómo adoras? ¿Cómo te sumerges en las aguas? Dios te está viendo. Dios te está viendo cuando nada más estás así, o cuando verdaderamente tú estás adorando al Padre con tu corazón. Cuando tú empiezas a cantar y lo estás creyendo
creyendo y haces una declaración de guerra, o cuando nada más cantas por cantar. Dios está viendo tu adoración, Dios está viendo cuando tú te inclinas, Dios está viendo cuando tú desgarras tu corazón, Dios te está viendo bajar al agua, cómo bajas a las aguas y cómo adoras. Dice la palabra Nehemías. No te la voy a hacer muy larga, es un poco largo, pero te lo voy a resumir. Él era un general sumamente importante. Nehemías era un hombre que hacía ganar batalla tras batalla tras batalla. Era un general de alto rango. Era un hombre sumamente apreciado por el rey y admirado por todos los de abajo. Era un hombre de gran importancia y de gran posición. Para ser un gran guerrero era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre valiente, era un hombre de estrategia, era un hombre que iba a la batalla y siempre ganaba. Pero ¿qué crees? Tenía lepra. Tenía lepra. La lepra simboliza el pecado. Él estaba en una enfermedad que espiritualmente simboliza el pecado. Entonces se fue a quejar con el rey, y para no hacerte la larga, Eliseo lo mandó a llamar y le dijo, dile que venga. Y cuando fue ante Eliseo le mandó a decir, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y él se molestó porque dijo, ¿qué, no van a recibirme? ¿Cuánta gente hay que está esperando su gloria? ¿Cuánta gente hay que está esperando que la vean y que la reverencien? ¿Cuánta gente hay que en medio del problema que tiene aún así quiere que le estén haciendo caravanas? ¿Cuánta gente no hay que se equivoca, es grosera, desprecia a la gente y aún así quiere que le estén honrando? ¿Cuánta gente no hay que no se da cuenta de su condición, antepone su orgullo y quiere que la sigan viendo arriba? Bueno, pues Nehemías, hubo una niña que le dijo, si a usted le hubieran dicho que diera tanto, usted lo hubiera dado. Si a usted le hubieran dicho que hiciera una cosa muy difícil, usted lo hubiera hecho. Nada más le están diciendo que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán. ¿Qué significa eso? Dios nada más te está pidiendo que te metas en su presencia. Dios nada más te está pidiendo que le creas. Dios nada más te está pidiendo que te pongas a cuentas y que le pidas que camine contigo. Dios nada más te está pidiendo que lo adores y que le alabes. Dios nada más te está pidiendo que estés caminando firmemente en Él, sabiendo que cuando caigas Él te va a levantar. Lo que Dios te está pidiendo es nada. ¿Cuánto paga la gente por psicólogo, pero no quiere venir a la iglesia? ¿Cuánta paga la gente por un tratamiento médico, pero le decimos ven para que te unjamos y oremos por ti? Ay, no, luego. ¿Cuánta gente no paga psicólogo para sus hijos porque ya no sabe qué hacer con ellos, pero les decimos tráelos para que aprendan del Señor? Ay, no, no tengo tiempo. ¿Cuánta gente de repente no hay que toma pastillas que son carísimas, antidepresivos? Pero cuando le decimos ven a la iglesia porque hay una palabra de Dios para ti, ay no, luego. Aquí le estaban diciendo ven, métete 7 veces al río, nada más. Él se fue refunfuñando, así como muchas veces tú y yo venimos aquí, refunfuñando. Él empezó a sumergirse, obediencia y fe. Obediencia y fe. Él doblegó su orgullo porque acabó haciendo lo que le estaba diciendo una niña. Peor todavía. Doblegó su orgullo, obedeció y activó su fe. Y conforme él se sumergía en las aguas que limpian y que sanan de acuerdo a la palabra, él quedó completamente limpio y quedó completamente sano. Dios utiliza las aguas del Espíritu Santo para restaurar en nuestra vida lo que tú y yo pensamos que ya no tiene remedio. Dios utiliza el poder del Espíritu Santo para limpiar nuestro corazón, que decimos es que yo no lo puedo olvidar, yo no puedo perdonar, yo me acuerdo y me duele, yo quisiera haberlo hecho diferente, pero ¿qué crees? No puedes. Lo que sí puedes es pedirle a Dios que te libere. Lo que sí puedes es pedirle a Dios que te haga libre. Lo que sí puedes es decirle a Dios, Dios, mi camino ha estado bien torcido, pero yo sé que tú lo puedes enderezar. Yo no he podido, no puedo y sé que no voy a poder, pero tú sí puedes. Porque dice la palabra, cuando andes en las aguas, yo voy a estar contigo. Y hay gente que le da más miedo ponerse en la presencia de Dios que seguir viviendo como vive, sabiendo que si hoy se muere, se va al infierno.
Por eso dice la palabra, no teman al que puede matar el cuerpo, antes más bien temed al que puede mandar vuestra alma al infierno. Y la gente le tiene miedo a todo, menos temor de Dios. Yo escucho que me dicen, ay, es que le hicieron brujería. Pues si estás con Dios, ¿cuál es el problema? Le tienen más miedo al brujo que a Dios. Yo he visto a gente, es que fui con un brujo, ¿por qué? Para que me hagan una limpia de lo que me echó la otra bruja, hazme el favor. Hay gente que no se cansa de vivir como vive. Hoy, como Nehemías, el Señor te está diciendo, métete a las aguas. Métete a las aguas. Ven y adora. Clama a mí porque yo te voy a responder. Ven y sumérgete porque yo tengo ríos de agua viva para ti. El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en sangre, en vino. Convirtió el agua en vino, que era el símbolo de la sangre que él iba a derramar. Agua santa. Hoy el Señor te está diciendo, yo aquí estoy para limpiarte, para restaurarte, para perdonarte. Y lo único que necesito es que bajes a las aguas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? ¿Bien claro?